les doy la bienvenida. Esperamos unos minutitos ya a que se conectaran. Por ahora somos solo 6. Primero quiero saber, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? Sí, profe. Perfecto. Ya, chiquillas. Entonces, miren, hoy día de partida quiero darles la bienvenida a la última videoconferencia que vamos a tener. Ya hoy día concluimos nuestro curso de TICS, con lo que vendría siendo la materia que cuesta un poquito más que Excel. Como les comentaba la otra vez, vamos por un tema de tiempo y de distancia, estamos viendo bastante superficialmente lo que es planillas de cálculo, pero aún así la idea es que puedan aprender, ¿cierto? Sobre todo lo que son funciones básicas, algunas funciones matemáticas básicas como los que hemos visto, y ojalá que les pueda servir en su vida laboral y personal también. Personal porque, por ejemplo, yo mis cuentas y mis cosas hago una pequeña planilla y la verdad que funciona bastante bien. A ver, lo primero, como siempre, vamos a hacer algunos avisos económicos. Yo hasta el momento he recibido de 45 alumnos, he recibido 15 evaluaciones aproximadamente. Las que he revisado hasta el momento, la verdad que están bastante buenas. Sí, voy a revisar, quiero que revisemos ahora, al parecer vamos a hacer poquito hoy día. Hoy día yo tuve que adelantar la clase porque tengo que viajar en un par de horas más. Antes que sea el toque de queda, tengo que salir fuera de Santiago. Por eso es que la adelanté. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, va a ser, bueno, continuar con lo que nos quedó de la clase anterior, del módulo. Vamos también a revisar el tema relacionado con la actividad autoinstructiva que les envié, desarrollada y por desarrollar, y también referente a algunas dudas que tengan sobre la evaluación. ¿Les parece? Bueno. Pregunta, chicas. ¿Alguien me puede ayudar con cosas que vimos en la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Me pueden echar una mano para refrescar la memoria? Está apareciendo en pantalla ahí. Las funciones. ¿Qué funciones vimos? La sumatoria, división, multiplicación, sustracción. ¿Está en clase tu mamá? Adición. Perfecto. Ya, exactamente. Estuvimos viendo algunas funciones básicas, tal como comentaba Jocelyn. Nosotros... ¿Qué pasa con...? Ahí está. Algunas funciones básicas de Excel, ¿cierto? Partimos desde un principio viendo realmente lo que era una hoja de cálculo, ¿cierto? Vimos que era... que nos permitía trabajar de manera ordenada, vimos las famosas celdas, las celdas activas, que en el caso, por ejemplo, la celda que está seleccionada en este momento correspondería a la celda C3. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para identificar la celda, para darle un nombre. Vimos también algunas fórmulas de Excel. Aquí dimos un ejemplo de una fórmula de multiplicación. ¿Cómo tenía que yo empezar siempre una fórmula, chiquilla? ¿Cómo tenía que hacerlo siempre? Es igual. Exactamente, tenemos que empezar con el signo igual, porque aunque si no lo insertamos al principio de la fórmula, no nos va a resultar nunca, aunque sea 2 por 2, no nos va a dar nunca 4 si no ponemos el igual antes. Ojo, siempre grábense eso. Vimos también la función suma, la función promedio, ¿cierto? La función máxima y mínima, que la máxima nos permitía buscar o seleccionar el valor máximo de un rango determinado. Recuerden, chicas, que esto es un rango cuando yo selecciono varias celdas, ¿cierto? Y de ese rango yo puedo seleccionar el valor máximo o el valor mínimo. También vimos las funciones de concatenar, vimos función de espacios cuando desarrollamos el tema del root, ¿cierto? La función mayúscula y mínima no la vimos, mayúscula y minúscula no la vimos, pero está dentro de las funciones de texto. La función sí y la función de búsqueda. Recuerden que hay una diferencia entre la función buscar y buscar B. Entonces, cuando nosotros utilizamos la función buscar, nos permite comparar dos datos de una lista ordenada para obtener un resultado. Y cuando utilizábamos buscar B,
nos permitía buscar valores de un arreglo de datos, de una matriz, ¿cierto? Y le podemos especificar una columna, devolver el valor. Hay una diferencia radical entre ellos, que ambas requieren datos existentes, o sea, hay algo en común. Ambas requieren que hayan datos existentes y ordenados de alguna manera. Si yo selecciono y trato de buscar celdas que no hayan datos, no vamos a encontrar nada. Función buscar, vimos el ejemplo, ¿cierto? Y también vimos, bueno, la función buscar B, ¿cierto? Que está dentro de la parte superior de nuestra cinta. En la parte fórmulas tenemos lo que es el icono de buscar y referencia. Luego, vimos ahí el paso a paso para realizar la fórmula de buscar, y también vimos lo relacionado con el formato condicional, que en el fondo esto nos permite que las celdas cambien de función en valor que estas contienen. Es decir, yo aquí le puedo poner que cambien de color al color que yo estime conveniente según las instrucciones que yo le dé, o que se resalten, ¿cierto? Dependiendo de la función que yo le dé. Luego vimos y quedamos, bueno, vimos los bordes de las celdas. Ojo con esto también, porque en la evaluación viene algo relacionado con bordes de celdas, que no es nada difícil, pero hay alumnos que revisé evaluación y tenían todo bueno y no le dieron cálculo. Los cálculos que hicieron estaban buenos, pero no le dieron borde a las matrices, a la hoja. Entonces, ahí se cayeron, y algo muy fácil que vamos también a repasar en unos minutos más. Nosotros quedamos en los gráficos, y la semana anterior, o sea, la videoconferencia anterior, vimos algunos ejemplos de cómo graficar. Hoy día vamos a partir, porque esto fue lo que nos quedó pendiente respecto a nuestro módulo 4. Vamos a ver lo que tiene que ver con gráficos, ¿cierto? Miren, básicamente un gráfico es una representación visual que puede ser mediante líneas, símbolos, rectángulos o círculos. Entonces, ¿para qué sirve un gráfico? Con un gráfico ustedes pueden mostrar de una manera simple, una manera sencilla datos, porque, por ejemplo, si yo tengo un montón de datos que son puros números y lo muestro a una audiencia, muy poco probable que la audiencia o su público o su jefe o la gente de su oficina o de ENAC nos quede grabado, porque uno tiene, la tendencia de uno es a grabarse formas y figuras más didácticas, como por ejemplo imágenes, colores, figuras. No así los datos, los números, a eso a uno le marea. Entonces, ¿para qué Excel creó los gráficos? Para que uno nos pudiera quedar de forma más clara los datos que queremos representar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un gráfico de barra y tenemos el año 2001, 2002 y 2003, donde, un ejemplo, la producción fue de 0 a 800 quintales de harina por año de una empresa X. Entonces vemos que el año 2001 el quintal de harina centeno fue de aproximadamente 800, y el quintal de harina tradicional fue de 500. En el año 2002 el quintal de harina de 800 fue un poco más, perdón, de centeno, y el de harina tradicional cercano a los 500 también, y así. Uno con estos datos puede ir representando de manera más didáctica ciertos parámetros que uno quiera mostrar al público. Aquí hay otro ejemplo de gráfico de líneas, ¿cierto? Y acá tenemos un ejemplo de gráfico circular, que yo personalmente lo encuentro que es uno de los más entretenidos de desarrollar, porque también tiene muchas alternativas. Yo en la prueba les pedí un gráfico de barra, pero es bueno también poder practicar con este tipo de gráficos que vamos a ver ahora, que la verdad que podemos hacer bastante cosas, trabajos bien bonitos y bien explicativos. Por ejemplo, aquí dice que Sicilia, que es una isla que está en Italia, la zona montañosa tiene 628.000 habitantes,
que representa el 24,4%. Entonces, ¿qué hizo aquí? La persona que hizo este gráfico buscó una figura de montañita y se la puso ahí. La región de Pianura, que tiene 363.000 habitantes y fracción, representa el 14,2% y le puso un paisaje ahí. Y la zona de colina, que tiene 1.000.000, no colina de acá, sino que colina de Italia, tiene 1,500,000 aproximadamente de habitantes, y eso representa el 61,4%. Y ahí le puso unas colinas, unos cerritos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que con los gráficos uno puede hacer que a uno le quede con mayor facilidad la información. Para eso sirven. Hay varios tipos de gráficos. En honor al tiempo no los vamos a poder alcanzar a ver todos, pero existen varios tipos según los requerimientos que ustedes tengan. Por ejemplo, según el objetivo que ustedes tengan. Por lo que si no logramos mostrar la información que tenemos en un gráfico, puede ser por el gráfico porque el gráfico en sí nos sirva. Por ejemplo, hay algunos gráficos que se utilizan más para, los gráficos de barras se utilizan más para cierta información, el gráfico lineal para cierta información. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero, por ejemplo, cuando empezaron, esta es la diapositiva anterior, cuando empezaron los reportes del COVID, cuando empezó este tema de la pandemia y cuando los reportes eran diarios, yo no sé si se fijaban que era muy típico que mostraran un gráfico de líneas. Entonces mostraban la evolución, por ejemplo, el número de casos por día, ¿cierto? Por región, iban mostrando el típico gráfico de líneas. Entonces va a depender de lo que nosotros queremos representar, el tipo de gráfico que nosotros vamos a desarrollar. El primero de ellos, el más común y el que hemos visto habitualmente, ¿cierto? Que son los gráficos de columna o barra. Este tipo gráfico nosotros podemos comparar valores entre elementos o categorías. Es ideal para comparar elementos por sus valores, además que permite identificar en el mismo gráfico cada elemento y su valor. Ojo, una observación, aquí podemos comparar las edades de cada persona, donde podemos saber de manera visual quién es el mayor y quién es el menor. ¿Por qué? Porque como ustedes algo vimos en la videoconferencia anterior, en el caso de poner nombres y la edad, ¿cierto? En el otro eje, nosotros si ponemos nombre y ponemos un gráfico de barra, además el gráfico, como Excel es tan completo, nos va a dar la posibilidad de poner colores, ¿cierto? Y inclusive poner el número de la edad. En este caso, Alejandra tiene 37 años, Marta 26, Lucía 41, Esteban 58, Carlos 28, Marcela 35 y José 19. Así la verdad que queda bien claro porque, si bien es cierto, en este eje están las edades y en este eje están los nombres. Pero fíjense, queda mucho más claro si yo dentro de la barra misma pongo además la edad de la persona. Todas estas posibilidades nos da Excel con sus gráficos. Tenemos el gráfico circular o gráfico de anillos. Este gráfico sirve para mostrar de un 100% cuál es la proporción, la parte que corresponde a cada elemento del total. Como una especie como de tortilla, una especie de queso. Este gráfico es ideal para poder ver la diferencia entre los valores de cada elemento. Observación, aquí podemos comparar los sueldos de cada persona, quién es el que más gana y cuál es el porcentaje del total del sueldo pagado. Por ejemplo, yo aquí tengo un sueldo, tengo 2, 4, 6, 7 personas, de los cuales está representado quién es el que gana más. En este caso, quién es la persona que gana más de los que están representados hoy? Esteban. Esteban es la persona que gana más dinero de ahí, ¿cierto? Y el porcentaje de sueldos ganados, él gana el 24%. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, hayan 5 millones de pesos en sueldo para las 7 personas, Esteban se lleva el 24% de los 5 millones de pesos. No sé si se entiende. Entonces, la idea de esto es que
aquí el gráfico me permite poner el nombre, el porcentaje y el color. José, color celeste, Alejandra azul, Marta verde, Lucía celeste, Esteban amarillo, etc. El gráfico de líneas, el que comentábamos recién. Este es el menos conocido y es para representar el avance o comportamiento de un elemento, pero en el tiempo. Por eso les comentaba yo, por ejemplo, el comportamiento del COVID durante los meses de invierno acá en Chile era típico que se mostraba este tipo de gráfico. Entonces, es ideal para mostrar la relación tiempo-cantidad de algo, cosa que no se puede graficar en los gráficos anteriores. Fíjense, por ejemplo, entre enero y junio, las ventas están representadas de 0 a 600. Vamos a poner 600 unidades. En enero se vendieron 250 unidades. En febrero, porque estábamos de vacaciones, bajaron a 200. En marzo, ya con la entrada de clase de los niños, llamemos en un año normal, aumentó. En abril disminuyó un poco, en mayo aumentó a 500 y en junio bajó de nuevo a 400. Chiquillas o chiquillos, es muy importante que ustedes, me encontré con unos gráficos bastante buenos en algunas evaluaciones que me enviaron, es muy importante que ustedes siempre le pongan el título. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, miren, mi papá es mayor, y si yo no le pongo el título, él va a decir, ¿de qué se trata estos números? Enero, febrero. En cambio, si ustedes le ponen el título de la canción, el título del gráfico, me va a decir, ah, ya, esto se trata de las ventas que hay, las unidades. Ah, ya, lo que se vende, las unidades que se venden. Eso se va a tratar, disculpen. Eso se va a tratar. ¿Mm? ¿Me esperan, por favor, un minutito? Denme un minuto, por favor. Ya. Disculpen. Entonces, eso es respecto al gráfico de líneas o áreas. Hasta ahí, alumnos, ¿tienen dudas? Esos son como los tres gráficos, digamos, fundamentales que se manejan. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo cómo hacer gráficos de Excel. Aquí aparecen estas láminas escrito, pero nosotros lo vamos a hacer de manera práctica ahora. Lo primero, para hacer un gráfico en Excel debemos seleccionar datos que queremos graficar. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo donde pusimos nombre de 7 personas y la edad de estas 7 personas. Después nos vamos a la pestaña Insertar. Aquí tenemos dos opciones. Podemos dar clic en el botón Gráficos recomendados o podemos seleccionar algún tipo de gráfico específico. Chiquillos, los gráficos recomendados, valga la redundancia, recomiendo que los usen. Porque, miren, los inventores de Excel, de PowerPoint, o sea, las personas que inventaron Microsoft son personas brillantes. Entonces, se anteponen a la interrogante o a las dudas que uno puede tener. Por lo tanto, cuando nos recomiendan un gráfico, yo aconsejo seguir esa recomendación. Ahora, si tienen una idea que perfectamente puede ser mucho mejor que los creadores, los diseñadores de Excel, también puede ser. También puede ser, no es un impedimento. Pero estas personas son tan expertas en el tema que por eso ponen gráficos recomendados. Son especialistas. Dice, al presionar en el botón gráfico recomendado se abrirá una ventana donde podemos seleccionar algún gráfico según el análisis que hace. Entonces, si se fijan en la parte superior dice gráficos recomendados y ahí aparecen varios y ahí aparecen todos los gráficos, es decir, para que ustedes mismos seleccionen el gráfico que ustedes estimen conveniente. Ojo, siempre cuando seleccionen algún tipo de gráfico, acá abajo dice aceptar. Si no ponen aceptar y simplemente hacen clic, no les va a resultar. Entonces tengan ojo con el botón de aceptar en la parte inferior de la pantalla. Dice, al seleccionar un gráfico, nos aparecerá un cuadro en el mismo gráfico. Fíjense que aparece un cuadro que tiene 3 iconos.
tiene un pincel, tiene un filtro y tiene un signo más. Dice, desde estos botones podemos configurar el gráfico. Podemos agregar elementos, cambiar el diseño o los filtros. O sea, podemos cambiar los colores, podemos hacer varias acciones seleccionando estos filtros, estos botones. En el gráfico que está abajo puede dar clic y cambiar los parámetros para probar cómo funcionan. Vamos a verlo enseguida en vivo. Dice gráfico de barra o columna. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos presionando el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Fíjense que cuando uno selecciona el gráfico de columna, acá y al principio uno se marea, ojo, porque todos estos programas tienen tanto icono, tienen tanto color, tienen tanta información que uno dice, chuta, ¿será esto que me marea? Pero una manera de irse familiarizando es realizándolo. Entonces, cuando ustedes hacen un gráfico de barra, se van a encontrar con que hay una columna en 2D, que vendría siendo 2 dimensiones. También columna en 3D, que vendría siendo en 3 dimensiones. Este está en 3 dimensiones, ¿cierto? Tenemos barra en 2D y barra en 3D. Lo mismo. Entonces, nosotros lo que queríamos graficar era la edad de 7 personas según este cuadrito de la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Fue elegir el de barra y en este caso seleccionamos seleccionamos el de columna y seleccionamos el de columna en 3D, en 3 dimensiones. Entonces aparece la edad de Lucía. Aquí aparece un aproximado porque nosotros sabíamos que Lucía tenía 41 años, pero aquí no tenemos certeza de cuántos años tenía en realidad. Pero eso sí nosotros podemos, esa información nosotros se la podemos dar con estos botoncitos, chiquillos. Con estos. Y lo vamos a hacer enseguida. El gráfico de líneas, al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos. Siempre tienen que seleccionar datos para crear un gráfico. Si seleccionan celdas que están vacías, el computador no va a reconocer nada y no van a poder desarrollar ni una cosa, ni un gráfico. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono en barra o columna y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Si se fijan, para el gráfico de líneas también tenemos gráfico de línea en 2D, gráfico de línea en 3D, área en 2D y área en 3D. O sea, reitero, es un mundo de posibilidades que nos da Excel. Y aquí nos grafica los sueldos. Aquí nos dice que Esteban es el que gana más de 900.000 pesos. Porque vimos anteriormente que él, de todo el sueldo, ganaba, de la sumatoria de todos los sueldos, ganaba aproximadamente el 24%. Entonces, acá tenemos un gráfico de línea que lo deja bastante claro. Esta es la persona que gana más. El gráfico circular o de anillos. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos, siempre seleccionan los datos, presionamos el icono de barra o columna y seleccionamos el tipo de gráfico. Fíjense, chiquillos, también acá, si yo selecciono este tipo de gráfico, también me da varias opciones. Me da el gráfico en 2D, me da el gráfico circular en 3D, me da el gráfico de anillo y me da más tipos de gráficos. Personalmente, a mí me gusta bastante este tipo de gráfico que es el gráfico circular en 3D, que es una especie de torta, ¿cierto? Donde aparecen los colores, aparecen los nombres de la persona. Dijimos que el Esteban ganaba más y ganaba el 24%. Aquí está reflejado el 24%, ¿cierto? Y aparece con la tajada más grande de los sueldos. Esos son los 4 tipos de gráficos más utilizados. Hay hartos tipos, ¿cierto? Hay distintos tipos de variables dentro de los mismos gráficos, pero no hay para qué complicarse tanto, no hay para qué inventar la rueda y lo importante es que no tienen que, es que tienen, digamos, ojalá que hacer caso a los gráficos recomendados que Excel, como les decía antes, ya lo ha pensado por nosotros y la verdad que nos da bastante buena alternativa. Tenemos los links de interés.
y con eso terminamos nuestra PPT. Y seguimos siendo poquitos, entonces vamos a ponernos a practicar. ¿Les parece, chiquillas? Hola Eugenia, ¿cómo está? Ok. Entonces, vamos a... antes de empezar a practicar... Disculpe que no podía abrir el micrófono. No se preocupe. Antes de empezar, bueno, ya que hay un par de personas más que antes no estaban, envíen, los que no lo han hecho, envíenme la evaluación, tienen hasta mañana, hasta las 23:59. Dimos una hora más de plazo porque como lo subimos tarde, hicimos el equivalente y en vez de que mañana fuera hasta mediodía, mañana hay hasta las 23:59 p.m. Así que las que no la han enviado, mándenla por favor. Vamos a desarrollar también la actividad instructiva entre todos. Les recomiendo ver las cápsulas que están y de hecho vamos a... vamos... Denme un minuto, por favor. Denme un minuto. Quiero mostrarles algo. Acá. Quiero mostrarles algo. Ok. Ya, vamos entonces. Vean las cápsulas entonces, chiquillos, que están en el aula virtual. Les recomiendo, son bastante buenas, no son largas y son bien instructivas y didácticas. Lo otro, yo, bueno, debo tener las notas puestas a más tardar el domingo. Entonces, el domingo ya van a saber, y hasta el momento, la verdad que si no es ni uno, la verdad que son muy poquitas personas las que tienen que dar examen, que son personas que tienen nota menor a 5.5. Si tiene un 5.4 promedio, tiene que dar examen y el examen sea el día lunes. Yo de todas maneras, las personas que den examen les voy a mandar un correo, pero el día lunes van a estar, el día domingo van a estar puestas todas las notas, entonces en función de eso ya van a poder descansar tranquilo y estar ahí sin ningún problema o estudiar para el examen. Eso, el examen, y le voy a avisar por mail a las personas que tengan que desarrollar. Ok, vámonos a la práctica, que es lo que más nos importa con nuestro Excel. Perdón, terminado solicitado. Vamos a compartir entonces. Vamos a compartir la pantalla. Ya, pregunta, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Qué le pasó a la guaguita que está llorando ahí? Ya, vamos a poner las edades no, de la gente. Edad de las personas. Yo tengo 41. Vamos a hacer un ejemplo acá con los tipos de gráficos que vamos a ver. Persona, edad. Cristian tiene 41. ¿Qué edad tiene Cristina? La señorita Cristina Retamal, ¿qué edad tiene? 49. 49. ¿Qué edad tiene la señorita Jocelyn? 34. 34. ¿Qué edad tiene la Eugenia? 49, profe. 49. Puras lolas. ¿Qué más? ¿Qué más está por ahí? ¿Qué me falta? Me falta la Carolina, la Francisca y la Tamara. ¿Qué edad tiene la Carolina? La Francisca, ¿qué edad tiene? 25, profe. La Fran tiene 25. ¿La Tamara qué edad tiene? 21.
21 y me falta Carolina. ¿Qué edad tiene Carolina? 42. Perfecto. Entonces, siguiendo aquí quiero que me ayuden y lo hagamos entre todos. ¿Les parece? Ya que somos tan poquitos, va a ser bien personalizado. Ya tenemos los datos. Hagamos los 3 tipos de gráficos. ¿Qué es lo que... Ah, se unió la Claudia. Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok. Entonces, Claudia, buenas tardes. Claudia, ¿me escucha? ¿Me escucha, Claudia? Buenas tardes, profe. ¿Qué edad tiene usted? 22. 22, ya. Estamos haciendo gráficos con nuestras edades. Ya que somos poquitos, vamos a hacerlo acá. Entonces, chiquillas, vamos a hacer 3 tipos de gráficos, que sería el de barra o columna, el lineal y el circular. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer acá para poder graficar? ¿Qué es lo primero? Vamos al paso a paso. Seleccionar los datos. Selecciono los datos, ok. ¿Y qué me recomendaría usted, seleccionar así los datos o selecciono los 2 rangos completos? Completos. Ok. Y ahora, ¿dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer ahora? Insertar. Me voy a insertar. Dame un segundito. Ok. Y en insertar, ¿dónde tendría que irme? En gráfico. A tu cama, dije. Recomendado. Gráfico recomendado. Ok. Recomendado, eso. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda Excel? Me dice, mira, ocupa el de barra, ocupa el de columna, ocupa el circular. Pero si uno es porfiado, dice, ya, no, ¿sabes qué? No le va a hacer caso a estos gallos y voy a ver cualquiera de estos. Pero, como nosotros somos obedientes, le vamos a hacer caso a los gente de Excel. Entonces, aquí me recomienda la columna agrupada. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a aceptar y me aparece, pero así, automático. Si se fijan, no dice nada más. Y le aparece clarito. Pues entonces, aquí me dice edad. Entonces, vamos a poner acá, si yo hago, vamos a ampliar un poquito este. Y si yo hago un doble clic acá, vamos a poner comparación. Comparación, edad, técnico, todos los que somos de técnico en ontología, aquí nos vamos a comparar. Técnico odonto. Entonces, si se fijan, cuando yo hago clic dentro del cuadro, me aparecen varias opciones acá. Y ahí yo puedo empezar a jugar. A mí personalmente me gusta harto ese que está en pantalla. Está ahí como con tonos así medio degradados, ¿cierto? A lo mejor podemos poner este, si a alguien le gusta el raya, o este, ¿cierto? Vamos a dejarlo en ese. Y como veíamos en la videoconferencia, perdón, en el módulo 4 que acabamos de pasar, fíjense que si yo empiezo a apretar aquí, me va a dar varias alternativas. Por ejemplo, si aprieto ese botoncito, me permite cambiar el color. ¿Sabes qué? Así como soy medio daltónico, no veo ni en celeste ni en grises, voy a poner otra gama de colores y selecciono eso. O selecciono eso. O selecciono acá. ¿Cuál le gusta? Profe, ¿dónde ponía para cambiarle el color y todo eso? Acá, mire. Fíjese que tiene 3 botoncitos acá al lado. Y de esos 3 botones yo aprieto, por ejemplo, es el pincel, ¿Ya? ¿cierto? Y ahí tengo varios estilos, ¿cierto? Y tengo el color. Y en el Ya. color, ahí empiezo a jugar. Me gustan los naranjitos o los amarillos, ¿cierto? Ya vamos a ponerle un color amarillo para que sea bien vistoso. El gráfico se podía poner ahí mismo, donde estaba todo, o en otra hoja. Ahí mismo, no, yo no tengo problema porque si se fijan, si el gráfico por casualidad dentro de la prueba les queda o les quedó encima de los datos, yo lo puedo mover. Y de hecho lo moví varias veces porque habría algunas evaluaciones y el gráfico estaba así, pero para mí no es problema, yo llego y lo corro hacia un lado y no hay problema.
Entonces, ahí ya tenemos clarito la comparación de edad de nosotros que somos los de técnico de ontología, ¿cierto? Donde vemos que la persona menor es Tamara, la persona mayor es Eugenia, y los del medio estamos entre Cristian, Carolina. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de gráfico de barras. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Entonces, fíjense, la hoja en la parte inferior, con el botón derecho del mouse, me va a decir cambiar nombre. Entonces, ¿qué sería lo más lógico que yo le ponga como título a esta hojita? ¿Gráfico de qué tipo? De barras. Ya, perfecto. Entonces, gráfico barra. Ok. Entonces, voy a copiar los datos. Me voy a hacer otra hoja en la parte inferior, si se fijan. Yo puedo hacer infinitas hojas chiquillas, y eso es lo importante de esto. Entonces digo, ya lo tengo seleccionado, me voy a insertar y ahora vamos a ir a un gráfico recomendado. Vamos a ver qué más nos recomienda. Nos recomienda el de barra agrupada. Aceptar. Automático, miren. Listo. No dice nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo también la distribución de las distintas edades por nombre, donde mi eje de acá abajo es el eje de la edad y el eje vertical es el eje de los nombres. Hago doble clic sobre el título, acuérdense de siempre poner un título porque esto tiene que, ustedes si lo hacen, ustedes lo van a tener súper claro, pero si se lo quieren mostrar a la persona, no sé, al dueño de la masandería, o se lo quiere mostrar a alguna tía, o algún hermano chico, o algún hijo, no tiene por qué saber de qué se trata. Por eso es importante ponerle un título a los gráficos. Entonces, comparación, dijimos que se llamaba comparación, edad, eh, técnico en odontología. Pero está medio fome, pues así que cambiémosle, ¿les parece? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Yo puedo filtrar, puedo poner algunos nombres, por ejemplo, ya sabes que voy a poner solamente la Claudia, o a la Tamara, que aparezca solo la Tamara, o la Francisca, o la Eugenia, o yo. Eso va a depender de usted. Pero vamos a ponerle color, que eso es lo que nosotros queremos. Color y algo que sea más. Este yo lo encuentro bien bueno porque destaca como tiene un fondo oscuro, y si le pongo un color verde, pongámosle, ese medio verdoso, ya vamos a tener acá eh, la comparación entre nombre y edad, con el gráfico que nos recomienda para este caso. Entonces, vamos a poner acá, le vamos a cambiar el título, ¿cierto?, de nuestro gráfico, y para este caso vamos a llamar gráfico 2. Gráfico 2. Gráfico barra 2. Ok. Entonces, vamos a crear una nueva hojita. Recuerden que nosotros podemos crear infinitas hojas si nosotros las vamos creando acá abajo. Entonces, seleccionamos nuestros datos de los que estamos presentes actualmente en la videoconferencia. Creamos una nueva hojita y ahora sí vamos a crear otro tipo de gráfico que en este caso correspondería ¿a qué? A un gráfico de... ¿Cuál sería el gráfico? Ya sabemos que Excel nos recomienda gráficos, pero... Circular. Perfecto. Entonces, y ojo, miren, lo que le comentaban antes, Excel ha pensado las cosas tan bien y llevan haciendo esto durante tanto tiempo que incluso uno, al posicionarse encima, lo que nos hace es, nos da una definición. Por ejemplo, gráfico circular se usa para mostrar las proporciones del total, ta. Incluso recomienda, no use este gráfico si contiene muchos sectores, ya que resultaría difícil estimar los ángulos. Miren, aquí hay un ejemplo súper claro. Nosotros en el grupo ustedes son 48 alumnos.
Este gráfico nos serviría para graficar las edades de los 48. Pero como en este momento en la videoconferencia somos poquitos, sí nos sirve, porque va a quedar más claro y se va a poder distinguir los sectores, los colores. Entonces, para eso, aceptamos y nos da, pero inmediatamente el gráfico. Y acá arriba es donde ustedes pueden empezar a jugar. Entonces, si seleccionamos ese que fue el inicial, nos va a dar los nombres acá con los colores. Aquí nos da el porcentaje y aparece el color de cada uno de nosotros, de la Eugenia, la Carolina, de Cristian, de Cristina, etc. Acá tenemos otra alternativa y así podemos ir probando la que más nos convenza. Por ejemplo, podemos incluso bajar y acá nos dice que del total de la edad de todos los que estamos conectados en este momento, yo represento el 15%, ¿cierto? Como tengo 41, ¿cierto? El 15% de mi edad está representado en ese trozo, digamos, del gráfico circular. Acá lo mismo, aparecen los porcentajes por edad y siempre identificado con un color. Ahora, si usted es daltónico, seleccionamos acá, seleccionamos color y digo, ¿sabes qué? Me gustan más los tonos medio celestes, medio grises, más amarillo. Eso va a depender, como siempre les digo, de ustedes como diseñadores, multicolores, etc. Vamos a dejarlo ahí en multicolor para que sea más claro. Recuerden, título del gráfico siempre para que cualquier tipo de persona sepa de qué se está hablando. Entonces sería comparación edad de la gente de técnico en odontología. Odontología. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, y aquí, ojo, hay que cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre de este tipo de gráfico que se llama gráfico circular. Recuerden siempre también, archivo, guardar como, para que no pierdan los trabajos que han desarrollado hasta ahora. Entonces, voy a dejar de compartir un minuto. Alex, ¿cómo está Alex? ¿Cómo te conozco, Alex? Bien. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Perfecto. Ok. Entonces, me interesa saber si tienen dudas hasta ahora acerca de los gráficos, que por lo que vi en las evaluaciones están bastante buenos y no les cuesta mucho. Si se fijan, no es difícil. Excel lo hace de manera súper didáctica. A mí me gustaría que ahora desarrolláramos la tarea, la actividad autoinstructiva que yo les envié por correo. No sé si lo habrán visto, pero me gustaría igual que lo revisáramos. Entonces. Profe, Dígame. ¿por qué en la rúbrica sale como que en formato condicional dice que 2 puntos inserta una imagen en el encabezado? ¿Cómo es eso? ¿Usted está hablando de la evaluación 3 o 4? Que hay que entregar, la última que hay que entregar. La 4. Sí, hasta la de Excel. No. Sí. Lo que pasa, miren, es que hay algunas rúbricas que se han pisado de cursos anteriores. Pero ¿Ya? yo aquí la verdad que no le he pedido logo ni encabezado de página, porque como estamos viendo básicamente planillas de cálculo, no tiene sentido que pongan un encabezado de página una planilla, ¿entiendes? Ya, y tenía otra duda igual, que en los bonos había que aplicar un color, ¿cierto? Sí. Ya, pero ¿hay que aplicarle el color así con la pinturita que sale ahí o el formato condicional? Formato condicional, exactamente. Es que no sé cómo hacerlo, no me salía, profe, me complicó bastante. Ahí le vamos a echar un vistazo. Ya. Ok. Entonces,
Perfecto. Esta tablita, la idea es que la vayamos haciendo también entre todos. Yo les puse unas instrucciones abajo. Y la idea es que vayamos desarrollando. A ver, esta tabla que les envié es una planilla de control de ventas. Nosotros aquí estamos en una tienda de venta de calzado, ¿cierto? Y le puse varios ejemplos. Entonces, hay varios vendedores. Y esos vendedores realizaron las ventas en determinadas fechas, que es la columna 2. Después, la columna 3 dice el modelo, la cantidad que vendieron, el precio unitario. Ahora bien, aquí nosotros tenemos graficado, o sea, tenemos indicado cuál es el IVA, ¿cierto? Que es el 19%, y yo aquí decidí aplicar un descuento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar esta tabla según las instrucciones que aparecen más abajo. La primera que dice dar borde interno y externo a toda la tabla. ¿Dónde deberá irme para poder realizar esa acción? Insertar. En bordes. Ya, ok, me voy a... Alguien dice insertar y otro dice borde. ¿Dónde tendría que ir? En bordes. Ya, perfecto. Entonces lo primero que hago es seleccionar todo lo que quiero dar borde. Me voy a bordes y aquí tengo varias alternativas. En la evaluación, ojo, dice de dar borde externo, si no me equivoco, un borde externo grueso, ¿cierto? Que es esa línea más gordita. Seleccionamos y para el borde tenemos también alternativas para borde inferior, superior, sin borde, etc. En este caso vamos a poner, por ejemplo, ya todos los bordes, ahí me los marca todo y después le pongo el borde exterior. Entonces ahí voy a tener nuestra tabla que está con borde externo y borde interior. ¿Cuál es la idea de esto? No es algo que sea antojadizo para mí tener que estar pidiendo bordes. Y el objetivo de los bordes, chiquillos, es que se ordenen sus datos, porque la verdad que esta tabla no es muy grande, es cortita, pero si aquí yo tuviera los datos de todos los alumnos del área de la salud en AC, la verdad que sí justificaría poner bordes para que tengamos la información más ordenada. Entonces, lo primero, esto es una cosa de gusto nomás, vamos a darle un centrado, porque a mí personalmente me ordena un poquito más verlo así. Entonces dice, dar borde interno y externo a toda la tabla. Ok, lo hice. Luego, dice, calcular descuento para cada modelo según porcentaje indicado en rojo en la parte superior derecha de la tabla. Nosotros tenemos el descuento que dijimos que era de 20%. Ahora, antes de hacer cálculo, yo recomiendo dar formato de celda. En contabilidad, pregunta, ¿cómo yo podría dar formato de celda contabilidad a todas estas celdas, chiquillos? ¿Qué es lo que ¿Dónde tendría que hacer o recurrir para dar ese formato? En general, ¿Dónde arriba de sería? números. Ya, pero ¿cómo le doy formato a un formato determinado a esto que yo acabo de marcar? ¿Cuál sería la acción que yo tendría que realizar, don Alex? La tiene todo seleccionado, entonces tendría que ir arriba donde sale general, abajo de donde dice qué desea hacer. Veamos dónde... Ya, A perfecto, vista, al ladito. general. Ok, Sí, ahí. ya, Y ahí aparecen todas las opciones. Ahí perfecto. está contabilidad. Ok. Esa es una opción. Y la otra opción es botón derecho y también dice formato celda y acá me da la alternativa de general, número, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo número y ahí me muestra, ahí me indica la muestra, cómo va a quedar. Si le pongo la moneda, me va a poner el signo peso, en este caso, a menos que yo quiera poner el peso armenio o el basquir, que es de India, no sé, o el dólar o el euro.
Eso va a depender de ustedes. Pero para este caso, yo lo que quiero es poner formato contabilidad. Entonces, pongo botón derecho, o de la otra manera que nos comentaba Alex, formato de celda, formato contabilidad, y me dice, ¿quiere poner decimales? ¿Qué quiere decir los decimales? Que después de la coma, ¿cuántos ceros quiero que aparezcan? ¿Por qué? Porque a veces cuando los cálculos tienen que ser muy exactos, yo tengo que poner mayor decimal. Entonces, después de la coma, yo le puedo indicar cuántos decimales quiero que aparezcan. En este caso, quiero que aparezca 0 decimales. No me interesa para este cálculo más sencillo. Recordar siempre aceptar, y vamos a trabajar en pesos, ni en dólares, ni en euros, ni ningún tipo de moneda. Vamos a trabajar en pesos. Ok. Entonces, luego, tengo acá el descuento. ¿Cómo yo tendría que hacer para este zapato que vale 850 pesos, el precio unitario? ¿Cómo yo hago una fórmula bastante sencilla para darle el descuento que estoy indicando acá arriba? ¿Cómo yo podría hacerlo? Se multiplica Una tablita de 3, perfecto. ¿Y cómo lo haría? 850 por el 20%. Ya, perfecto. Entonces, si 850 es mi 100%, X va a ser mi 20%. ¿Está bien así? Sí. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo vamos a ver con más claridad. Entonces, esto que está acá, chiquillos, es lo que vamos a hacer para que no nos perdamos. Entonces, me sitúo en descuento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para hacer esa operación? ¿Cómo parto? Es igual. Perfecto. Igual, ok. Igual, P4. entonces, 850, 850. ¿ya? Asterisco. Ok. Y 20%. 20. La celda. Entonces sería 850 por 20 dividido en 100. Entonces, ahí nos indica enseguida que el descuento, en vez de 850 pesos, le vamos a descontar 170 pesos, ¿cierto? Para ese modelo. Ahora, cuando tengo la celda con ese puntito abajo, recuerden que me permite ir copiando automáticamente la fórmula. Es decir, no voy a tener que hacer la tabla de 3 de nuevo con, por ejemplo, 1400, ¿cierto? O con 350. Me va a permitir hacerlo solo, automático. De eso se trata Excel, para simplificarnos la vida. Ahora, el subtotal, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el subtotal acá? A la multiplicación de la cantidad con el precio unitario menos el descuento. Muy bien. ¿Quién me habló a todo esto? Escucha, lo tengo ahí. Jocelyn. Jocelyn. Ya, entonces aquí ayúdeme, Jocelyn. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tendría que hacerlo acá? Podría ser 850 menos 170 por 3. Perfecto. Pero primero parto con el igual. Es igual. 850 menos 170. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí con un paréntesis. Sí. Espera un segundo. Vamos. Entonces, igual a 850 por 850 por 3 menos la celda donde está el descuento. Enter. Ahí ya tenemos que si multiplicamos 850 pesos y le descontamos los 170 del descuento, vamos a tener ese monto. ¿Está bien? ¿Qué dice No, el yo público? creo que se equivocó. Se equivocó. Ya, hagámoslo bien entonces. Porque restó una sola vez 170. ¿Y cuántas veces tengo que restarlo? 3. Bien. Podría usar Bien. los paréntesis, ¿no?
Bien, bien. Entonces, Para que nos hagámosla. saque como Bien, esa es la resultado. idea. Muy bien, ya. Hagámosla entonces. Vayan dictándome para que hagamos la fórmula. A ver, Igual, ya. ajá. Ya, Igual, Paréntesis podría ser 850 sí, po, 850 paréntesis, menos 850. 170. Paréntesis, 850 por 850 por 3, por 3 cierre paréntesis, no, por 3, por 3, claro, cierre paréntesis, cierro, menos, menos, abre paréntesis, abro paréntesis, 170 ya, por 3, ajá. cierre paréntesis. ¿Por qué es importante cerrar paréntesis siempre, Alex? Porque así se cierra cada ejercicio en particular para que la celda saque solo el resultado. Porque aquí estamos mezclando dos ejercicios, el del 850 por 3 y el de 170 por 3. Entonces está Eso, sacando el cálculo de cada uno. eso es, porque miren, si Excel, si yo no cierro o un asterisco, o sea, o una comilla o un paréntesis, Excel no va a terminar de hacer la fórmula y nos va a arrojar error. Entonces, en este caso, si yo le doy un Enter, me lo da automáticamente, sin problema. Y recuerden, cuando yo subo en la parte superior y veo, digo, a ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Voy a ver acá en función y digo, a ver, multipliqué E4, E por 4, perdón, E4 por D4, es decir, multipliqué eso por eso y le resté eso que lo multiplicado por 3. Muy bien. Entonces, seleccionamos, arrastramos. De repente uno dice, chuta, ¿cómo lo hizo? Acuérdense que cuando tengo mi celda y la selecciono, el puntito que está en la esquina, si yo lo pincho, no suelto el mouse y lo arrastro hacia abajo, me va a dar el subtotal. Bien, chiquillos. Profe, una consulta. Dígame. Ahí en el subtotal servía arrastrar toda la operación si no eran las mismas cantidades. Sí, porque lo reconoce de todas maneras. Reconoce Ah, ya. las celdas anteriores. Sí, es una buena pregunta. Sí, sí. Ahora, usted misma, écheme una mano. ¿Cómo calculo el IVA acá? ¿Cómo calculo el IVA del subtotal? Porque ahora ya olvidémonos de aquí para atrás. Nosotros estamos trabajando con esta columna. Lo voy a poner en verde ahí. ¿Cómo calculo el IVA de eso? ¿Quién me echa una mano ahí? Algunos que no hayan participado. ¿Cómo calculo el IVA? 2040 por 19%. Claudia, 2040 por 19%. ¿O no? veamos. Abrimos. Vamos, yo voy a hacer lo que ustedes me digan y ahí vamos a ir probando entre todos. Sería 2040 por 19%, así. Sí. Ok. Y de la otra forma que podría haber sido era, partimos con el igual, seleccionamos esa celda, multiplicamos y pinchamos directamente acá arriba el IVA. En vez de yo haberlo digitado, lo pinchamos directo y nos va a dar lo mismo. Entonces, arrastramos. ¿Y qué pasó acá? Hay un valor que no me lo reconoce. Hay un valor que no lo reconoce, que a veces pasa cuando seleccionamos datos que estén fuera de la tabla, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a darle igual 2040 por 19%, como decía Claudia. ¿Cierto? Y ahí nos aparece automáticamente. ¿Por qué pasan a veces algunos errores como el que acaba de salir? Porque yo no había pinchado antes esta celda. Entonces Excel no la reconocía como dato, digamos. Pero sí reconocía lo que me comentó, la instrucción que me dio Claudia, que era poner
por 19%, ¿cierto? Lo reconocía con los demás datos. Entonces ahí ya tengo el subtotal más el IVA. Ahora, ¿cuál sería el total? Voy a sacarle este verde para que no nos confunda. ¿Cuál sería el total? Por ejemplo, el total del que vendió Ana. La suma de subtotal con el IVA. Ok, entonces abro S más S, Enter. Y tenemos el subtotal para todos los datos que aparecen ahí según el vendedor, según Pedro, José, Ana, según el modelo, ¿cierto? Ahí tenemos el total de las ventas. Ahora, eso es el total de las ventas por vendedor. Ahora, ¿por qué dejé espacio acá abajo? ¿Por qué dejé espacio libre? Porque yo quiero que también me calculen el total. Entonces, si yo selecciono para calcular la sumatoria de eso, ¿dónde tendría que ir? Autosuma. Autosuma. Entonces me voy a autosuma, la parte superior, sumatoria, 44, se vendieron 44 pares de zapatos. El precio unitario original era de, si sumamos todo, 13.555. La sumatoria de los descuentos, 2.711. La sumatoria del subtotal, 2.957, y acá Excel, insisto, con lo inteligente que es, lo reconoce automáticamente y lo sumo acá al lado. Entonces, el IVA, tenemos un total de IVA de 4.552 pesos y el total de la venta fue de 28.509 pesos. Entonces, con eso nosotros ya vamos a tiquear cada una de estas instrucciones, que fue calcular el descuento para cada modelo en rojo, ¿cierto? Ya calculamos el descuento, vamos a poner esto en color verde. Calcular su total de cada uno de los modelos, también lo hicimos. El IVA lo calculamos. Calculamos el IVA, ¿cierto? Calculamos el total de cada uno de los vendedores y dimos formato de contabilidad. Aquí me equivoqué y era sin decimales. Sin decimales. Pregunta del millón. ¿Qué gráfico ustedes me recomendarían que realizáramos para esta cantidad de datos? Circular. ¿El círculo? ¿Quién da más? ¿Quién da más? En barras de un porcentaje de ventas. Ya. O podría ser línea. ¿Quién dijo eso? Lineal. Yo Ya, soy. ese me tinca más, Jocelyn. ¿Sabes por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros estábamos Con muchos trabajando datos. eso, con muchos datos, y si trabajábamos en un gráfico circular, probemos, veamos lo que pasa. Vamos a jugar. Vamos a jugar con los nombres. Vamos a jugar solo con dos columnas. Con columna vendedor y con columna total. Sí, total. Entonces, si yo selecciono esto, vamos acá a insertar gráficos. Y aquí está la razón, o sea, y como Excel nos recomienda qué gráfico, no nos recomienda el circular. Pero igual, como nosotros somos porfiados, vamos a ver qué es lo que pasa con este tipo de gráfico. Entonces, nos vamos al circular, nos vamos a circular sencillo, aceptar. Vamos a ver. Déjenme correr un poquito la pantalla que me está haciendo. Ahí sí.
Un minuto. Vamos acá. Insertar. Vamos a jugar con, en vez de los números grandotes, con las cantidades. Con las cantidades de zapatos que vendió cada vendedor. Seleccionamos. Luego nos vamos a insertar. Vamos a gráficos. Y vamos a ver el gráfico circular. Fíjense cómo queda. Y eso que no son tantos datos. Pero como bien decía la señorita Jocelyn, son demasiados datos para ese tipo de gráfico, entonces queda confuso. Porque 2, 4, 6, 8, 9, 10... Hay por lo menos unos 17 datos distintos. Y esos 17 datos distintos me implica que sean esta cantidad de colores, esa cantidad de tajaditas dentro del gráfico. Entonces la verdad que nos complica. Entonces, y aunque lo hagamos así, o aunque le pongamos los porcentajes, igual queda confuso. Entonces, vamos a irnos a nuestro gráfico recomendado, ¿cierto? Insertar, y por ahí me soplaron que podía ser el lineal. Puede ser el lineal. Y en este caso podría ser, veámoslo con el lineal. Este gráfico, la verdad que viéndolo bien, no lo recomendaría mucho porque el gráfico lineal es para que nosotros reflejemos evoluciones de algo en el tiempo. Por ejemplo, las ventas de una tienda durante el año podría ser la fluctuación, ¿cierto? Aunque lo cambie y me aparezcan los datos, igual está medio confuso. Entonces, vamos a ir al que nos recomienda Sun Excel. Seleccionamos, insertamos, gráfico recomendado. Ya, ¿sabes qué? Hagámosle caso. Hagámosle caso y seleccionamos el de columna agrupada. Fíjense, y ahí está ahí hay una de las razones y Excel lo indica. Dice, el gráfico de columna agrupada se usa para comparar valores entre algunas categorías. Úselo cuando el orden de las categorías no sea importante. O puedo utilizar ese también. Entonces vamos a dejar ese grafiquillo, ¿cierto? Y vamos a darle algo más de color. Por ejemplo, vamos a qué color. Podemos hacerlo con un fondo. Y este es bien, para mi gusto, es uno de los que más sirven. ¿Por qué? Porque me indica Ana. Bueno, ¿y esto cómo es el título del gráfico? ¿Cómo le podemos, cómo lo podemos bautizar? ¿Cantidad de qué? ¿De peras, de manzanas, de relojes, de lápices, de qué? ¿De qué estamos hablando acá? ¿De calzado? Ya, cantidad de calzado. Tiene que tratar de que el nombre sea indicativo, pero no muy largo. Entonces, podemos poner ventas de calzado según cantidad. No, según vendedor puede ser. Ventas de calzado según vendedor. Entonces, vimos aquí y aquí nos queda clarito. Aquí esto lo puede o debería poder quedar claro para cualquier persona, sea del área que sea. Entonces, venta de calzado según vendedor. Vemos que Ana vendió
3 unidades. Y aquí esto también puede ser importante. Ventas de calzado según vendedor por unidad. Abre paréntesis. Unidades. Siempre tenemos que ser lo más claro y explicativo para que cualquier persona sepa de qué estamos hablando. Entonces, venta de calzado según vendedor en unidades, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de unidades, estamos hablando de la cantidad de zapatos en el fondo. Entonces, Ana vendió 3 unidades. Incluso así queda un poco confuso. Unidades, entonces vamos a poner pares, mejor. Pares. Entonces, aquí dice, la Ana vendió 3 pares de zapatos. Pedro vendió un par de zapatos. Pedro, que no lo diferenciamos acá, Pedro Muñoz, vendió 2 pares de zapatos. La Ana Luisa vendió 2 pares de zapatos. La Ana vendió 3 pares, y así. Entonces, esto vendría siendo un gráfico adecuado y recomendado por Sun Excel para poder mostrar esta información, ¿cierto? Y dejarla clarita a nuestro público. Preguntas hasta ahí. Ok, no hay preguntas. Ya. Vamos entonces ahora a echarle un vistazo a lo que es ejercicios tipo evaluación. Me han esperado un minuto para ir al baño y vengo enseguida. Ya, chiquillos, ahora sí, disculpen. ¿Me escuchan ahí? ¿Se oye bien?
¿Se oye? Sí, profe. Ya. Ok. Me gustaría saber si hay dudas hasta ahí de lo que hemos visto. Ok, parece que no. Bueno, entonces vamos a ver ahora temas relacionados con nuestra evaluación que tienen que entregar hasta mañana a las 23:59. Les voy a proyectar la evaluación y vamos a ir aclarando algunas dudas. Dudas generales, porque tampoco les puedo dar en detalle. La idea es que la puedan desarrollar solitos. Ok, vamos a abrir nuestra señorita Liana que se acaba de conectar. Entonces, déjenme buscar. Denme un minuto, por favor. ¿Dónde tenemos esta evaluación? Acá. Esta evaluación. Y déjenme revisar, por favor. Ya. Ya, chiquillos. Ya. A ver, en términos generales, la evaluación acá lo primero que tienen que tener en cuenta es que está compuesta por 4 pestañas con sus correspondientes nombres. En este caso, las instrucciones. Ojo, dice, poner borde interno en la tabla de empleados. Ojo, aquí hay un tema que yo se los quería aclarar. Aquí hubo una equivocación porque dice empleados y acá también debería ser empleados. ¿Ah? Entonces, voy a cambiarle el nombre porque se prestó para confusión. Empleados. Ahí fue un error mío. Empleados. La instrucción dice, poner borde interno en la tabla empleados y borde exterior en la tabla empleados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Me voy a mi tablita de empleados, ¿cierto? Y le pongo el borde según lo que estoy requiriendo. ¿Por qué soy bien claro en esto? Porque hubo una alumna que le puso borde solo a esto. Y eso no está correcto, pero no fue culpa de ella, fue culpa de que nosotros no cambiamos el nombre. ¿Ah? Pero la instrucción dice borde interno a la tabla empleado y borde exterior a la tabla empleado. Pero tienen que poner a toda la tabla, no solamente a esa columna. Luego dice instrucciones, aplicar a todos los tipos de letra, todos los tipos de letra Arial número 12. Es decir, todo lo que ustedes encuentren con letra, tienen que ponerle Arial número 12. Luego, utilizar la función concatenar, unir el root con guión y dígito verificador. Entonces, acá es donde yo debo utilizar la función concatenar. ¿Y dónde debería irme yo para buscar esa fórmula? ¿Alguien que me eche una mano? Se pone desigual
Se Igual puede ya, buscar por la consonante. a ver, veamos. Igual, ok, Se pone la C la C, y ahí salen las funciones. muy bien. Esa es otra forma también. Entonces, hablando de una brasilera. Esa es una de las maneras cómo hacerlo. También puedo ir a la parte superior, como vimos en la videoconferencia, donde están nuestras fórmulas, ¿cierto? Y en las fórmulas yo tengo funciones, ¿cierto? Es que yo puedo ir a buscar una función. En este caso aparece inmediatamente porque ya habíamos trabajado hace un par de días con ella, pero esa otra manera también. Ok, acá la idea es que su fórmula, o sea, el root aparezca con el dígito, con el guión y el dígito verificador. No sirve que aparezca de esa manera, aunque tengan la fórmula, pero tiene que aparecer con el guión entre medio. Lo vimos en la videoconferencia anterior, cómo insertar el guión. Luego, ¿quién más dice las instrucciones? Utilizando la función si, determinar el bono de cada trabajador si el cargo de vendedor, si el cargo es vendedor, dar un bono de 50.000 pesos. De lo contrario, dar un bono de 25.000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar ¿dónde? Para utilizar esa función, tenemos que trabajar en esta columna, ¿cierto? Entonces, en esta columna donde nosotros tenemos que ir a nuestras funciones, y en este caso nos vamos a la función si, ¿cierto? Si. Es lo que les comentaba, la famosa prueba lógica. Entonces, en el fondo esto comprueba si se cumple una condición y vuelve un valor. Dice un valor si se evalúa como verdadero y otro se evalúa como falso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tengo que ingresar esa función, ¿cierto? Y yo le doy la instrucción de que si el vendedor se le va a dar un bono de 50.000 pesos, si es vendedor le vamos a dar un bono de 50.000 pesos. Y de lo contrario, si no es vendedor, le vamos a dar un bono solo de 25.000 pesos. Entonces, si fijan, yo aquí tengo vendedor, tengo ejecutivos, tengo vendedor, tengo administrador, cada uno con su respectivo sueldo. Entonces acá, en mi función, yo tengo que decir, cuando sea vendedor, el vendedor va a ganar un bono de 50.000. Por lo tanto, en este caso, aquí debería aparecer un 50.000, ustedes aplicando la fórmula correspondiente. No se los puedo hacer acá, pero tienen que aplicar la fórmula correspondiente y acá, como él es vendedor, le va a dar 50.000 pesos. El administrador no le va a dar un bono de 50.000 pesos, le tiene que dar un bono de 25.000 pesos. ¿Por qué? Porque la prueba sí, que yo voy a insertar, la función sí, le voy a dar esa condición. ¿Cierto? Por ejemplo, dice, si es vendedor, le vamos a dar en el fondo 50.000 pesos. Compruebe si se cumple una condición. ¿Cuál es la condición? Que si es vendedor, el bono es de 50 lucas. Y de lo contrario, se le va a dar 25. Dice, y un valor si se evalúa como verdadero y otro si es falso. Es decir, si es verdadero que el cargo es vendedor, se le van a dar 50.000 pesos. Y si es falso, van a ser 25.000 pesos solamente. Y así para cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa dice? Aplicar un formato condicional a los bonos donde si el bono es de 50.000 pesos, aplicar de color azul y si es de 25.000 pesos, aplicar de color verde. Ok. Que es el que ha presentado un poquito más de problema, vamos a ver la fórmula
propiamente tal. Denme un minutito, por favor, para buscarlo y dar el ejemplo de manera clara. Denme un minuto. Es que esta fórmula me interesa mostrársela tal cual es. Entonces, denme un minuto, no se vayan, chiquillos. Ahora sí lo voy a compartir. Ya, chiquillos, se ve el Excel ahí. Lo pueden divisar. ¿Alguien que me responda? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, ¿qué dice nuestra instrucción? Dice, ¿dónde está nuestra instrucción? Ya. En amarillo. Aplicar un formato condicional a los bonos, donde si el bono es de 50.000 pesos, aplica de color azul, y si es de 25.000, es de color verde. Chuta, ¿cómo lo hago? Entonces, yo me voy a la parte del bono, ¿cierto? A la columna, y si nosotros vemos la función, yo partí con la función sí, que es la parte superior, ¿cierto? Donde me voy a la función. Entonces, esto va a ser, este es un ejemplo de los dos primeros, donde dice, fíjense el desarrollo aquí en la barra de fórmulas lo que dice. Dice, si G4, es decir, si el sueldo es menor o igual a 400.000 pesos, punto y coma, abro comillas, va a ser de 50.000 pesos, ¿cierto? Cierro comillas siempre, después cierro punto coma, abro comillas nuevamente, 25.000 pesos, que el otro bono, que son las dos variables de bono, cierro la comilla y cierro el paréntesis. Es decir, si el bono, si el sueldo es menor o igual a 400.000 pesos, le va a dar un bono de 50.000 pesos y me lo va a asignar en color azul. Luego, para el inferior dice, por el contrario, si el bono es de, si el sueldo es menor o igual a 400.000 pesos, lo mismo, abre las comillas, el bono de 50.000, cierro comilla, punto y coma, abro comilla, 25.000, cierro comilla y cierro el paréntesis, me va a dar de color verde. Suena complicado, pero es necesario que se los diga de esa manera. ¿Por qué? Porque si no cierran, lo que veíamos delante al principio de la videoconferencia, si ustedes no cierran o las comillas o los paréntesis, como bien decía un compañero suyo, el señor Pardo, no va a terminar de hacer bien la fórmula y va a quedar inconclusa y les va a dar error. Por lo tanto, para el caso de el cálculo, digamos, del bono, les va a significar dar un bono de 50.000 pesos si cumple con esas funciones, y además les va a cambiar el color, le van a dar la condición de color azul si cumple con esa función, y le va a dar la condición verde si cumple con esa función también. ¿Qué otra cosa? Por acá nosotros tenemos lo que les comentaba adelante acerca del RUT de los empleados. Cuando nosotros tenemos RUT de los empleados, para lograr ese RUT y tener el guión inserto entre medio, nosotros tenemos que sí o sí abrir y cerrar los puntos y coma, los paréntesis o las comillas que sean necesarios, porque si no los cerramos,
la fórmula no nos va a quedar bien hecha. Ahora bien, no se compliquen mucho con el tema aquí de poder darle un formato de contabilidad o cosas así, porque la verdad que eso no, para mí es importante que ustedes sepan básicamente utilizar la fórmula concatenar y darle, en este caso, una condición, que es la condición del sí. ¿Qué otra cosa quiero mostrarle acá? Profesor, una consulta. Dígame, señorita. ¿Cómo fue que le ponía los colores el azul y el verde? Veamos enseguida. Tengo una mala conexión aquí. Deme un segundito, por favor. Me habló, me parece que la señorita Claudia. Eliana. Eliana. Dame un segundito, Eliana. Deme un segundo. Deme un segundo. Vamos a... Deme un minuto. Está medio pegado esto. Profesor, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo no dejé solo los números en color, yo puse la celda del color. ¿Está bien o está mal? Puede ser cualquiera de las dos. Déjeme ver con quién me hizo la consulta. Eliana. No, Jocelyn. Jocelyn, sí. Sí, que yo puse las celdas con los colores, no los números. Ya, y usted la celda la hizo usando el formato condicional. Sí, Ya. Entonces, ya que usó el formato condicional, me gustaría que lo hiciéramos en conjunto para que lo viéramos con sus compañeros acá, porque la verdad que para mí no hay problema. Si usted puso o la celda o las letras en color, para mí no hay problema. No voy a ya. tener... Lo importante es que sea diferenciado un color. Entonces, usted misma, Jocelyn, aquí por favor, échenos una mano con sus compañeros y veamos cómo aplicar la celda o la condición del color en este caso. ¿Cómo parto poniéndole la condición? Es que yo me parece que pinché la celda. ¿Cuál? Fui ¿Cuál pinchó? a... Profe, no se ve la... Ah, ya. Es que no se ve, pues. Ah, ya, Por eso perdón. no. Disculpe, no voy a compartir. Suele suceder. Ya, chiquillos, ahora sí. Ya. ¿Cuál celda es la que tengo que pinchar entonces? Me parece que yo pinché la primera celda, ¿Es la bono del o 50, sueldo? Ya, del el bono, 50. ok. Y me fui a formato condicional. Formato condicional. Sí. Y yo puse resaltar reglas de celda, me parece que puse. Ok, sí. De Y ahí ahora, me fui a es igual a. es igual a, ok, Sí. De aquí puse 50.000. perfecto. ¿Y lo puso manual o lo Sí, seleccionó? manual. Manual. Ese No, es yo lo un, puse manual. sí, ese es un dato, ese es un tips. Perfecto. Y ahora, De acá, de ahí me fui acá y puse personalizado. ya, entonces, Pinché ahí, seleccionó me fui a y se fue a formato, formato personalizado, ok, sí. ya, Y ahí elegí el color, el perfecto. relleno. Entonces, tal como dice su compañera, usted aquí elige el color, porque aquí puede elegir la fuente, puede elegir el borde, el relleno, etcétera. Y en este caso, la señorita Jocelyn se fue por el relleno. Y me parece que Yo le puse azul. para esta condición era de Azul. color azul. Y le pusimos aceptar. ¿Y ahora qué más le puso? Le puse aceptar. Ok. Y ya, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque
si nos vamos a volver a hacer la condición, ¿cierto?, de un color determinado, si lo hacemos con el color verde, nos vamos a formato condicional, nos vamos a resaltar las celdas, ¿cierto? Y en este caso, nosotros vamos a determinar si la condición se la damos cuando es mayor que, es menor que o es igual a que, ¿cierto? Entonces, si nosotros determinamos que es igual a que, entonces dice aplicar formato de celda a todas las celdas que son igual a que, en este caso, a 25.000 de manera manual. A 25.000. ¿Y con qué yo quiero que aparezca? A ver, yo quiero que aparezca con rojo claro, con texto oscuro. Entonces, o de relleno amarillo con texto en amarillo más oscuro o con borde rojo. Entonces nosotros aquí estamos hablando de tonalidades verdes. Relleno verde con texto verde oscuro. Aceptar. Entonces, lo que nos da acá no nos dio el fondo, pero sí tenemos el color verde, que es el verde de la condición que nosotros le dimos. Por lo tanto, no les puedo hacer el ejercicio completo porque yo no estoy haciendo parte de la prueba, pero este es un punto importante. Recuerden, me voy a formato condicional. En condicional yo tengo que ir a resaltar las reglas de celda y yo tengo que ver si lo que yo voy a destacar es aplicar fondo a las celdas que son mayores que, en este caso, 25.000 o 50.000. Y ahí yo le pongo los tipos de colores, ¿cierto? O bien, como lo hizo la señorita Jocelyn, lo personalizo. Por otro lado, yo digo ya, ok, voy a jugar entonces con la celda de los 50. Entonces, el bono que sea menor o igual a 50.000 tiene que aplicarte un color determinado. Me voy a formato condicional, me voy a resaltar las celdas, ¿cierto? Y en este caso dijimos que sea menor o igual a 50, tendría que ser menor que, en este caso, 50.000. Y aquí yo determino con qué color van las celdas, ¿sí? Que sea el relleno de un color determinado, que sea el relleno de otro, o bien, como recién vimos, lo personalizo. Eso lo tienen que... No me deja a mí cambiarle el color. No le deja cambiar el color. No sé si mi Excel está mal, pero no se cambia nada así. Y no le da la condición, al darle el formato condicional no se lo cambia. Sí, o sea, me deja seleccionar todo, lo pongo el color y cuando pongo aceptar no pasa nada, queda igual. A ver, déjeme revisar. Estoy hablando con... Profe, a mí me pasa algo similar, pero cuando selecciono todo, todas las cantidades se me van a cero. No me dejan. Ah, ya. Déjeme ver acá. Esto se corta de repente. Se corta de repente esta cosa. Me habló la señorita Tabata. ¿Quién más me habló? Tengo que dejarlo anotado aquí porque en el caso que no lo anote le pueden... Claudia Quispe. Claudia y Tabata. Entonces, esto es la consulta de formato condicional. Condicional. Ya, quedan 14 minutos, entonces en caso que no lo alcancemos a ver ahora, les voy a mandar esto, porque se los tengo que explicar y los tengo que desarrollar, pero se cae a veces un poquito esto. Denme un segundo. Miren, lo que vamos a hacer en función del tiempo, como quedan solo 14 minutos, yo voy a ver esto y les voy a mandar un ejercicio y el paso a paso de cómo hacerlo. Eso es una cosa. Y también lo que me interesa que veamos ahora es la otra parte de la prueba, ¿cierto? Para que no nos quedemos pegados en ese punto, por favor. Porque, profe, lo último, ¿sí? el utilizar la función promedio, determinar el promedio general del sueldo, ¿cómo es eso? Que es lo único que me falta. Sí, es que por eso, para que no nos quedemos en un punto, Tabata y Claudia, ¿les parece si les mando el paso a paso por correo, por favor? Ya vale, gracias, profe. Sí.
Y recién me preguntó, la persona que me preguntó acerca del promedio, quiero que lo veamos ahora para que alcancemos, porque como les digo, quedan solo 13 minutos. Por favor. A ver, vamos a ver entonces. Denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Esto es. Profe, Dígame, Tabata. lo otro, el promedio general de sueldo, ¿tenía que ser sumado con bono o sin bono? Vamos a revisarlo al tiro. Vamos a compartir acá. Ya, entonces, para que vayamos saliendo de duda con esto. A ver, estamos hablando de esto. Ya, ok. Entonces la pregunta es el promedio. Bueno, aquí, como hablamos, hay que dar el formato a esto, ¿cierto? El formato contabilidad. Tenemos que darle los bordes. Y la pregunta que me hacía Tabata era respecto al promedio general de los sueldos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos con el promedio? Yo ya tengo, por ejemplo, voy a sacar un promedio acá de todos los sueldos, aunque tengo que sacarlo acá, lo vamos a sacar de manera rápida en la parte inferior. ¿Dónde tengo que irme para eso? Tengo que irme a la parte funciones y me voy al promedio. Y ahí voy a obtener un promedio de los sueldos. A eso es lo que se refiere, al promedio de todos los sueldos que tenemos acá en la columna sueldos. Eso, respecto al sueldo máximo y sueldo mínimo, el sueldo máximo y sueldo mínimo se refiere al sueldo o más bajo o al más alto de los que aparecen acá. Y eso tiene que ir reflejado en esta parte. Entonces yo aquí, ¿qué fórmula debería ocupar yo acá? Suma. La máxima y la mínima. Ok, eso. Entonces aquí en el promedio yo debería ocupar la fórmula promedio que está ahí y en la celda de sueldo mínimo debería ocupar la fórmula mínima, perdón, máximo. Y en el sueldo mínimo, todo lo contrario, me voy a la fórmula, no hagan caso a eso, ocupo la fórmula mínima. Entonces, en este cuadrito que nosotros podemos darle también, ¿cómo se llama? Marco, un borde. En este cuadro donde nosotros vamos a poner el promedio general de todos los sueldos, vamos a poner el sueldo máximo de todos los sueldos que aparecen acá y vamos a poner el sueldo mínimo de todos los sueldos que aparecen acá. ¿Respondo con eso a su pregunta, señorita Tabata? Sí, profe, súper. Gracias. Ya. Profe. Dígame, Claudia. El total neto es sin el IVA, ¿verdad? Estamos Con el hablando del presupuesto. El presupuesto, Ya, sí. esto es importante que me hayan preguntado, chiquillas, porque aquí se cayeron varios. Miren, cambié de hojita, como se dieron cuenta. Ustedes aquí van a calcular la cantidad. Entonces, en la cantidad, ustedes lo que tienen que saber es la cantidad de, en este caso, de notebook, de libreta, de tablet o celular, ¿cierto? Entonces, déjeme revisar, por favor. Déjeme revisar. Déjeme revisar un minuto. ¿Tiene alguna función en la cantidad o se ponía así normal? Lo puede multiplicar. Lo puede multiplicar nomás. Ahí a hacer una pequeña tablita. Una pequeña formulita. Deme un segundo para poder. Ahí en la primera, profe, pedían un notebook para cada administrador y ejecutivo, el total eran de 10. Exacto. En el primero, a ver,
aquí les voy a responder. Perfecto. Entonces, claro, si en el primero piden un notebook para cada ejecutivo, lo que vamos a, claro, y son 10 ejecutivos, ahí hay que calcular, pues, hacer la multiplicación, ¿cierto? Entre la cantidad de notebook y la cantidad de ejecutivos que hay. Luego, para el total bruto... Profe, disculpe, Profe, si puede no, mostrar no su se ve. pantalla. Ah, ya. Dame un segundito. Lo que pasa es que tengo abierta la prueba. Denme un minutito. No se desesperen. Denme un segundo. Total bruto. Ujú. Y va. Ya, ahora sí. Ahora sí, chicas y chicos. Parece que hay puras alumnas. Che, que sería hoy entretenido habernos visto en vivo y en la sala. Ya, entonces, ¿ahora sí se ve? Sí, Miren, profe. entonces una vez que ustedes calculen la cantidad de acá, por ejemplo, el primero que sea 10, el segundo que sea 23, estos son puros ejemplos, ¿ah? El tercero que sea 14, etcétera. Después tienen que calcular el bruto, y para calcular el bruto ustedes tienen que calcular el precio por la cantidad. Vale decir, el precio el precio unitario que tiene por la cantidad que ustedes calcularon. Y ese resultado va aquí, en la celda en amarillo. Luego, para calcular el IVA, ustedes tienen que calcular el IVA, chiquillas, del total bruto. Por ejemplo, si aquí les da 300.000, ¿cierto? Vamos a hacer la multiplicación. Si tenemos eso por eso, nos da ese valor. Ustedes tienen que calcular el IVA de ese valor que está en amarillo. ¿Sí? Acuérdense, tienen que calcular el IVA del total bruto, ¿sí? No del precio unitario, sino que el total bruto, porque el total bruto implica que ustedes multiplicaron el precio unitario por la cantidad. Entonces, si sacan el IVA del precio unitario, no va a ser el IVA real, tienen que sacar el IVA de esta columna, es decir, del total bruto, ¿sí? Luego, vamos a calcular el IVA, lo vamos a dejar puesto acá. Acuérdense que el IVA es el 19%. Y ahora, ¿cómo calcularía el total neto? Si alguien me puede ayudar con eso. ¿Cómo lo calcularía yo? Yo, profe, lo hice igual. Ajá, Apreté los 3 millones ajá. por el asterisco ¿Ya? 0,19 y enter. Para el total neto. Yo puse menos, profe. No, para el IVA. Ah, Yo ya. lo sumé. Para el IVA le creo. Para el IVA le creo. Pero aquí Sí. es la suma. El neto se Chiquillos. suma. Exacto. Es- Para el neto ustedes tienen que sumar el bruto más el IVA para que les dé el neto. ¿Sí? Hay que sumar entonces en el neto. El neto lo tiene que sumar porque algunos lo restaron y ahí se cayeron varios. Pero ojo, el bruto, que es la multiplicación del unitario por la cantidad, ¿cierto? Ya lo tenemos claro. El IVA, que es el IVA del bruto, y el neto, que es la suma del IVA más el bruto. Y el total del presupuesto, ¿me podrían aquí echar una mano? ¿Cuál sería el total del presupuesto? ¿Qué número iría ahí? La suma del total neto. Ya, eso es, ya. No les digo más, porque le hicieron en verdad ustedes mismos. Exactamente. ¿Sí? Sería solo la suma del total neto del total de presupuesto. La sumatoria. Y ojo, ocupen fórmulas y funciones, porque también me llegó un par de pruebas que los números estaban buenos, pero no hicieron funciones. Por ejemplo, si acá el total del presupuesto implicaba una función y el presupuesto me daba, un ejemplo, 15 millones de pesos, la persona lo puso así nomás,
pero no le puso función. Y lo otro que les recomiendo, chiquillas, para que les sea más fácil, denle formato. Entonces, seleccionan botón derecho, formato celda, y nos vamos a contabilidad, no le pongan ningún decimal. Déjenme aceptar. Y así les queda más ordenado, ¿ve? Es más fácil de identificar que eso es un 3 millones. Porque si... Profe, Ujú. disculpa que la moleste. Yo para sacar el cálculo, eso sí le tuve que agregar una hojita, no, No hay no sé problema. si le molesta. No, Ah, no, ya. no. Chiquillas, no hay problema si agregan una hoja, para poner en ese gráfico, o sea, en esa hoja el gráfico, lo importante es que le pongan acá abajo de qué se trata. Hoja con gráfico de tal cosa, qué sé yo. Raya para la suma, tienen que calcular la cantidad. Ojo, estos no son los valores reales, son puros ejemplos. Tienen que calcular las cantidades. El bruto sería la multiplicación de la cantidad por el unitario. El IVA sería el IVA del bruto. Y el neto sería la suma del IVA más el bruto. Presupuesto total sería la sumatoria del total neto. ¿Sí? ¿Dudas? No les puedo seguir ahí soplando más porque, o sea, no les estoy soplando, no les puedo seguir explicando más en detalle porque si no, le estaría haciendo parte de la evaluación. Pero eso es. Acuérdense que tienen un día de atraso. Si me refiero a atraso de prueba, si se atrasan el día, tienen un día para entregar desfasado, es decir, tienen hasta mañana 29:59, tienen máximo para estar atrasado hasta el día sábado 29:59. Eso va a implicar un correspondiente descuento de puntaje, pero eso es lo máximo que se va a aceptar. ¿Ah? Ojo, y acuérdense que esta vale el 30%. Chiquillas, dudas. Tengo que retirarme, tenemos que concluir nuestra Profe, videoconferencia. Dígame. al sacar el bono me aparece verdadero, no me aparece número. No sé cómo hacerlo para que aparezca el número 50.000 de bono. ¿Le puso la condición de 50.000 o le puso verdadero? Tiene que dar la condición de 50.000 o 25.000, dependiendo en lo que esté buscando. Pero si le pone verdadero, eso es lo que le va a aparecer, pero usted le está buscando la condición de o de 50.000 o de 25.000. Lo otro, también me consultaron cuando cambia el sueldo, ¿me va variando el bono? Sí, no se asusten si les pasa eso, porque de eso se trata. Pues. Se trata de determinado bono, de determinado sueldo va a tener determinado bono. Entonces, si el sueldo es distinto, el bono también le va a variar. No se asusten si les pasa eso. Eso, chiquillas. Las tengo que dejar ahora. Voy a subir, como siempre, el link de la videoconferencia. Quisiera saber si alguien más tiene dudas y las que tenga me la puede plantear por correo electrónico. Para mí ha sido un gusto haber hecho videoconferencia con usted, aunque haya sido poquito tiempo. Ya seguramente no nos vamos a ver, pero les deseo que les vaya excelente en todo. La verdad que tengo buenas referencias del curso con ustedes porque han tenido bastante buen rendimiento, así que las felicito. Muchas gracias. Gracias, profe, por todo. Gracias, profe. De verdad que espero que les vaya súper, súper bien, esfuércense harto, porque el ambiente laboral en general es muy competitivo y ustedes son buenas, así que y aprovechen que están en una institución que es de las mejores, en serio. Se los digo, de verdad que es de las mejores, así que espero que les vaya excelente en todo sentido. Les voy a subir el link luego. Ya, muchas gracias, profesor. Que le vaya bien a usted también. Suerte, muchas gracias, que les vaya bien. Chao. Chao, chao.